Muy buenas tardes para todos ustedes. Mi nombre es Joan Sebastián Sánchez Ramírez. Soy estudiante de Sociología de segundo periodo, adscrito a la sede José Acevedo y Gómez, sede Bogotá. Para el desarrollo de esta actividad y de toda la materia, el tema que yo escogí y con el que vengo trabajando son los migrantes venezolanos en Bogotá, la problemática de seguridad que tenemos en la capital del país. Voy a dar a conocer unos puntos los cuales identifiqué del por qué la migración de venezolanos a Colombia para aclarar más y tener un contexto más grande de este tema y efectivamente los problemas de seguridad que se han visto o que he visto reflejados acá en la ciudad de Bogotá. Entonces, seguimos. Uno de los puntos más importantes que tenemos que tomar y tener presentes es el asistencialismo que Hugo Chávez hizo en su pueblo venezolano. Retomándonos un poco en el tiempo, el 2 de febrero de 1999, bajo la Constitución de 1961, Hugo Chávez toma el poder de la presidencia. En ese momento entra con la idea de un socialismo para eliminar la brecha social que había en este país y eliminar los problemas que tenían los venezolanos en ese momento. Y a problemas me refiero a la pobreza que había en ese instante. Gracias a la venta y a la bonanza de petróleo que había en esa época en Venezuela, Hugo Chávez recoge todos estos recursos económicos y empieza a solucionar problemas entregando viviendas a personas muy pobres sin entender la claridad de su pobreza. Que más adelante nos vamos a dar cuenta el error fatal que cometió este Estado frente al asistencialismo que le brindó a su nación. Segundo punto importante que identifiqué en la migración de venezolanos a Colombia radica en la caída del precio del petróleo. Estamos hablando que Estados Unidos cambia la metodología de extracción del crudo y esto hace que aumentara la oferta y que se cayera el precio del petróleo en Venezuela. Estamos hablando que para el año 2014 el precio del barril estaba en $108. Para el año 2017 solo costaba $48. La caída del petróleo fue uno de los puntos claves para la crisis económica de Venezuela. También podemos hablar que el 15 de enero del año 2017 el presidente Nicolás Maduro decreta ante el Tribunal Supremo de Justicia el estado de emergencia económica en el país. Tercer punto y muy importante es la devaluación del bolívar. Esto se genera por la inflación provocada en la escasez de enseres, comidas, medicinas, entre otros. También tenemos que tener en cuenta que Venezuela quiso controlar el precio al consumidor, sin embargo, el precio de los insumos se elevaron muchísimo y las ganancias bajaron demasiado, lo que tuvo que hacer los empresarios y las empresas en Venezuela fue cerrar sus fábricas y allí es donde inicia uno de los puntos más críticos en Venezuela con el colapso de su economía, ya que ni siquiera había trabajo para su pueblo. Cuarto punto y muy importante que quiero tratar es el atentar contra las instituciones democráticas. La crisis social en Venezuela toca uno de sus picos más altos en el momento en el que dan la orden de arrestar y encarcelar a estos dos líderes sociales. Uno es el señor Leopoldo López y el otro es Antonio Ledesma. En este punto es donde nos damos cuenta cómo un presidente, cómo un gobierno, de la mano de sus fuerzas militares, callan el pensamiento crítico de un país y eliminan de raíz la democracia y el derecho a protestar libremente que tenían los venezolanos en ese momento. Ahí es donde la crisis social en Venezuela se vuelve un problema internacional por la cantidad de violaciones a los derechos humanos que estaban sucediendo en ese momento. Después de haber visto brevemente una de las causas del por qué la migración de venezolanos a Colombia, quiero traer a colación todas las ayudas brindadas por la alcaldía de Bogotá a los venezolanos.
Estamos hablando de que antes de que iniciara la pandemia teníamos un promedio de 1.200 niños en jardines, 3.800 niños en colegios públicos, 70.000 venezolanos aproximadamente fueron atendidos por la Secretaría de Salud de Bogotá, los cuales fueron 1.200 partos, 8.000 consultas, 1.900 hospitalizaciones, 47.000 procedimientos, 8.000 urgencias y más de 26.500 vacunaciones. También debemos hablar del trabajo que se estaba haciendo en conjunto de la mano con la Secretaría de Integración Social y la Secretaría de Salud, ayudando a las trabajadoras sexuales, las cuales tuvieron ayudas orientadas psicosocialmente, ayudas jurídicas y también estuvieron haciendo parte de las casas de igualdad de oportunidades de la ciudad y también todo lo que tenía que ver con los temas de salud y vacunación para ellas. Después de haber hecho un recorrido muy corto y muy breve por algunas de las causales de la migración de venezolanos a Colombia, voy a traer a colación el tema principal de la actividad, que son los problemas de seguridad que se han generado en Bogotá por la migración venezolana. Estamos hablando de que Bogotá es la ciudad con más venezolanos. Estamos hablando exactamente de un 35% de ingresos a la capital del país. En cuestión de seguridad, aumentó el 103% de capturas de venezolanos. Y según las cifras del INPEC, la tasa de reclusos aumentó el 6%. ¿Cuáles son unos de los motivos más comunes de las capturas de estos personajes? Estamos hablando de que el 21% son por hurtos a entidades comerciales, el 19% por hurto a personas y el 18% relacionados con tráfico y porte de estupefacientes. Exactamente en la localidad octava de Kennedy, donde yo vivo, se han visto el aumento de hurtos a entidades comerciales, me refiero a tiendas de barrios, a biciusuarios y también hemos evidenciado el aumento de venta de drogas en las ollas de Kennedy. Y lo más perturbador son las guerras que se arman entre los colombianos que eran los dueños anteriormente de las ollas y ahora los venezolanos que quieren el poder de estas ollas, sabiendo que son unos de los focos donde encontramos delincuencia común, bandas criminales, homicidios y todo tipo de problemas que acarrea estar viviendo cerca de una olla. Obviamente toda la sociedad, toda la localidad nos hemos visto afectados y acá en este punto es donde tenemos que pensar como sociólogos, identificar los problemas y buscar soluciones inmediatas para este problema que nos está afectando absolutamente a todos. Para terminar, le agradezco al docente Luis Eduardo Wilches por esta actividad, ya que me ha generado pensamientos más críticos para desarrollar soluciones a este problema. Quedo muy atento, muchísimas gracias a todos ustedes y en especial a usted, profesor Luis Eduardo Wilches. Muchísimas gracias.